¿qué les parece si en honor al tiempo y por respeto a las personas que se conectaron ahora, empezamos nuestra charla, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir dando a aceptar a las personas que se van conectando un poquito tarde. Quiero leerles brevemente un pequeño pedacito del currículum de Rafael. Rafael Gómez González es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas. Él es químico farmacéutico, es docente e investigador en el CEMIT UNA y profesor de grado de universidades públicas y privadas. Además, ha capacitado a muchos estudiantes que han realizado pasantías en el CEMIT. Rafael ha participado como expositor y disertante en numerosos eventos científicos y posee publicaciones en revistas indexadas. En el año 2012 fue acreedor del Premio Nacional de Ciencias por el trabajo Catálogo Ilustrado de 80 plantas medicinales del Paraguay. Él se ha capacitado en numerosos cursos nacionales e internacionales relacionados a plantas medicinales y técnicas nucleares. Es coordinador del subcomité de radiofarmacia de la Farmacopea Paraguaya y Sudamericana desde el año 2012 hasta la actualidad. Ha participado en proyectos relacionados a técnicas nucleares y plantas medicinales, que son sus líneas principales de investigación. Entonces, doctor Rafael, el auditorio es todo tuyo, ¿verdad? Y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero agradecerle al doctor Rosso, director del CEMIT, y a la doctora Andrea, que es la coordinadora del grupo, y a todos ustedes por haberse inscrito, y espero que el desarrollo de esta charla sea una charla productiva para todos ustedes. Esta charla fue una manifestación de varios industriales que trabajan con plantas y que me pidieron, porque hay gentes que le traen la materia prima y ellos, si bien tienen un estándar, no sabían cómo cotejar, qué podían hacer para decir si realmente era esa planta que le traen los yuyeros, a ver si es eso lo que reciben. Entonces, eh, una técnica más fácil, una técnica rápida hacer, eh, para identificar esto, constituye la cromatografía, que vamos a ver si... La cromatografía se define como una técnica analítica basada en la afinidad que tienen el determinado soluto que están presentes en una mezcla por la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces, eh, dependiendo la cromatografía, como les dije, dependiendo de la fase móvil, móvil, que puede ser un gas o un líquido, y la fase estacionaria, que puede ser líquido sólido, y atendiendo el soporte, entonces podemos tener cromatografía en columna, cromatografía plana, y hoy lo que nos interesa y sobre el tema que vamos a conversar es la cromatografía en capa fina. Entonces, vamos a redefinir la cromatografía de capa fina como una técnica analítica plana en la cual se tiene una muestra que tiene cierta afinidad hacia la fase móvil y hacia la fase estacionaria. Entonces, dependiendo de eso, es como se va a ir separando en el transcurso del cómo vaya migrando. Ahí parece que reaccionó mi cámara. Por fin. Perfectamente se Bueno, ve.
ahora por fin. Se le tiene sus ocurrencias, parece que es medio chifladito y bueno, tenemos que acostumbrarnos a estas cosas de que no es una cosa que estamos normalmente habituados, pero bueno, es a lo que nos conduce este virus que se ha implantado entre nosotros. Y bueno, acá en esta lámina ustedes pueden ver distintos tipos de cromatografía. Así tenemos la cromatografía en capa fina, donde está la placa sumergida en una probeta, en una cubeta. Acá la de abajo es una cromatografía también de capa fina, pero este tipo de cromatografía se llama preparativa, que es cuando se siembra eh, totalmente en lo ancho de la placa. Luego tenemos la cromatografía en columna, que depende de distintos rellenos para ver la separación y siempre es el mismo fundamento. La separación depende de la afinidad que tenga el soluto que queremos, la muestra que queramos separar por la fase móvil y la fase estacionaria. Luego tenemos el cromatógrafo de gases y el HPLC, que es lo más actual y con lo que ha desplazado mucho a la cromatografía en capa fina y que mediante esta técnica es la que actualmente más se está trabajando. Pero en cuanto a productos naturales, seguimos dependiendo de la cromatografía en capa fina porque es una técnica que nos muestra, nos permite identificar rápidamente si, por ejemplo, nos traemos una muestra de burrito y nosotros tenemos el estándar de burrito en nuestro estante, entonces sembrando en la placa podemos comparar la muestra que nos traen con el estándar y allí vamos a decir así, acá dependiendo de cómo vayan migrando eso y si coinciden las manchas y midiendo el RF, que después vamos a ver qué RF, por el momento vamos a decir que es un factor de retención y después vamos a ver con más detalle qué es eso. A nosotros, por ejemplo, nos traen una muestra. Profesor, Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? sí, ¿Esas placas que están estandarizadas, todas están eluidas con el mismo eluyente o no? las placas, hay un diluyente universal, pero sí, en el transcurso vamos a ir viendo cuáles son los más utilizados, los solventes más utilizados, pero generalmente, ya le adelanto porque estaba más en mi exposición me estaba como un tema más adelante, hay una fase móvil que digamos universal. ¿Sabe el Y, profesor por qué le pregunto? sí, Porque si todos están eluidos con un mismo solvente, con un mismo eluyente, y usted cuando le traen el burrito hace la elusión con otro eluyente, entonces los RF van a ser diferentes y no se van a poder comparar. sucede que si nosotros ponemos, eh, nos viene la planta de burrito, nosotros maceramos en metanol, o sea que me está llevando más adelante, me está sacando un poco la parte que yo pensaba exponer, me está pidiendo para que me adelante, le voy a No, disculpe, ir, profesor, ya no le pregunto más, porque disculpe. Sí. porque iba a ir avanzando de a poco, porque yo no sé el grado de conocimiento que tiene el público. He visto entre los primeros que se inscribían, había muchos que son alumnos, entonces me iba a ir profundizando un poquito más en el tema, pero si usted me pide así, me está sacando un poquito de lo que yo que pensaba explicar y yo creo más bien que si usted se mantiene ahí, hace sus preguntas a través del chat y después de terminada mi exposición,
ahí me hacen las preguntas que usted quiere, porque a lo mejor con mi exposición usted va a ir respondiendo ya directamente a las preguntas que ahora me está formulando, porque si se me adelanta, me saca un poco de lo que yo estoy tratando de explicar. ¿Está bien? Gracias, profesor. Disculpe, muy amable. Sí, muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, a nosotros en el laboratorio nos vienen distintas clases de plantas. Por ejemplo, viene en bolsitas de polietileno, hay veces que viene ya procesada y viene en cápsula, hay veces que viene en comprimidos o bien en forma de té. Entonces lo que hay que hacer para cada una de estas etapas es tratar de formar un pool, ya sea, si tenemos una bolsita como esta, la que se ve en la pantalla, colocamos sobre papel de aluminio, hacemos el cuarteado y entonces tomamos dos partes de esto y lo colocamos en maceración con metanol, como indiqué recién. Si la forma farmacéutica como viene es en cápsula o en comprimido, lo que hay que hacer es tomar 10 cápsulas o 10 comprimidos. En el caso de los comprimidos hay que colocar en un mortero y con la ayuda de un pilón triturar todo eso y hacer un pool. En el caso de que venga en saquito de té, habría que ver el contenido de 10 saquitos y también hacer una mezcla también con eso, de forma que siempre sea una cosa representativa del total de lo que a nosotros nos viene como muestra. Aquí vemos cómo colocamos en el mortero, después ya lo ponemos en maceración y mientras eso se está macerando, porque habría que dejarlo como aproximadamente una hora ahí en maceración, de forma que el metanol vaya penetrando en la materia prima y liberando a los metabolitos secundarios presentes dentro de esa muestra. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es preparar la cuba cromatográfica. Y la cuba cromatográfica necesitamos que esté saturada con el solvente de elusión por lo menos una media hora antes. ¿Por qué necesitamos que se sature eso? Porque si no, la capa de absorbente estaría abandonando la placa de siembra y eso provocaría un ascenso no homogéneo del frente del solvente. La placa que usamos normalmente es una placa de aluminio que sobre la placa de aluminio se coloca, ahí el aluminio sería el soporte y sobre esa placa de aluminio está la sílica, que vendría a ser la fase estacionaria. Esa sílica tiene ciertas particularidades, porque tiene un material agregado de forma que presente una fluorescencia a 254 nanómetros, y entonces al ver la fluorescencia nos va a ayudar a ver cómo se va moviendo los componentes en la mezcla. Tenemos acá la cubeta, la tapa de vidrio, y acá es donde habíamos realizado la siembra. Para realizar esta siembra tenemos que dejar desde el borde inferior 1,5 centímetros para arriba y de ambos costados hay que dejar 1 centímetro y ahí se hace la siembra. Esa siembra tiene que tener un diámetro no mayor de 0,5 centímetros y la separación entre el punto de donde se sembró el estándar y donde se siembra la muestra
tiene que haber por lo menos 2 centímetros de separación, de forma que al migrar no se produzca, que no se encimen esas, las corridas. Como había dicho hace rato, una de las fases móviles que más se utiliza es una mezcla de hexano-acetona en una relación de 7:3. Y ahí colocamos la muestra y ahí vamos a ver cómo se mueve, cómo se comporta nuestro producto. Si es que ahí no hay una variación, habría que ver cómo se va modificando, porque nosotros tenemos que hacer primero que el RF final sea entre 0,3 y 0,7. RF es la distancia recorrida por el soluto. En la siguiente, acá vamos a ver esta distancia recorrida por el soluto dividido la distancia recorrida por el frente del solvente es lo que nos da el RF, que es el factor de retención. Como me preguntaba hace rato el señor, lo que hay que hacer es probar en distintos disolventes, con distintas bases móviles, a ver cuál es el comportamiento de la muestra, porque si bien me dice si yo pongo burrito en esta fase móvil, hexano acetona, y en un principio veo que ambos migran de la misma forma y me da el mismo RF, yo puedo agarrar y variar esa cantidad de esa fase móvil y colocar, por ejemplo, hexano, acetona, metanol, de forma de polarizar más el solvente de elusión, y ahí al variar la polaridad de mi fase móvil estaría variando las condiciones. Entonces allí puede ser que uno quede más retenido que la otra. Acuérdense que la sílica es polar y la fase móvil es apolar. Entonces depende de la afinidad que tengan los componentes de la muestra por la sílica, que es polar, y la fase móvil, que es apolar, es como vamos a ver definitivamente el corrido de la muestra. En el mercado hay varios tipos de placas. Como yo les dije, la que nosotros más usamos, porque por la conveniencia que nos presenta al calentar, en el manipuleo, porque no es tan frágil y demás cosas, es el aluminio. Pero también existen placas, o sea, el soporte de vidrio, siempre la sílica va a ser la fase estacionaria, pero puede estar sobre vidrio, sobre aluminio o sobre plástico. Las ventajas que ofrece el vidrio es que es rígido, la alta resistencia química, la alta resistencia al calentamiento y al carbonizado, que sea transparente. Y la desventaja es que es una placa gruesa, el material frágil, imposible cortar con tijeras, imposible almacenarlo en libretas, el peso y costo de transporte es elevado, el espacio de almacenamiento también es elevado. En cambio, en el caso del aluminio, la lámina es una lámina delgada, de bajo peso y costo de transporte, alta resistencia al calentamiento, es poco frágil, es posible cortar con tijeras, es posible almacenarlo en libretas, tiene baja resistencia química y material opaco. Y el plástico, en cambio, es delgado, es poco frágil, posible cortar con tijeras, presenta resistencia química y es posible almacenarlo en libretas. Pero es de un peso
tiene un peso medio, el material es opaco, la resistencia a la temperatura es limitada, solamente hasta 175 grados, y el mayor problema es que el riesgo de daño a la capa de sílice al presionar la capa o al tratarlo con algún disolvente como ser el oleum, que lo resquebraja, mientras que la placa de aluminio presenta mucha resistencia a eso. Acá los reveladores universales, una vez corrida la muestra, lo miramos a la luz ultravioleta, podemos ver a 254 nanómetros y a 365 nanómetros. A 254 generalmente presenta una fluorescencia, si es que el componente de la sustancia tiene una sustancia fluorescente, entonces podemos visualizarlo. En caso de que al usar ultravioleta no podamos distinguir ninguna mancha, lo que se usa, otro revelador universal, es el oleum. El oleum está constituido por ácido acético glacial, agua destilada, ácido sulfúrico en una relación de 80-15-5. Podemos usar el iodo bisublimado, pero el iodo bisublimado, el problema que tiene es que es cancerígeno. Entonces, al ser cancerígeno, la placa hay que estar manejando con mucho cuidado, hay que manejarlo con pinzas. Generalmente lo que se usa son esas pinzas de ceja, pero hay que tener cierto cuidado. Una vez aspersado con el oleum, por ejemplo, hay que colocar sobre una plancha de calentamiento, y entonces así podamos observar, después de transcurrido unos 10-15 minutos, a una temperatura de la plancha de alrededor de 115 grados, empieza a carbonizarse la muestra y entonces se puede visualizar. Otras cosas que también, y en el caso de los distintos, el caso del burrito o otras cosas que si es que tenemos alguna duda, lo que podemos decir, porque sí es cierto lo que dijo el señor, puede tener una distinta variación, en la migración, entonces tenemos que estar probando con reveladores específicos. Por ejemplo, los usados son el de Gragendorf para alcaloides, de negrina para aminoácidos, el de Lieberman-Bouchard para esteroides triterpenos, vainillina, ácido sulfúrico en soluciones alcohólicas para aceites esenciales, fenoles, etc. Cada uno se puede buscar en la bibliografía y vamos a ver qué revelador específico sirve para cada caso, dependiendo ya de cuál es nuestra muestra y qué es lo que queremos observar nosotros en el transcurrir de esta corrida cromatográfica. O sea, acá lo que tenemos, para resumir un poco, es el primer paso, la aplicación de la muestra, el tratamiento, después la elución, posteriormente la separación y el secado y análisis, considerando cada una de los reactivos que están presentes acá en la muestra. Entonces, el RF es fundamental para poder saber, y comparando siempre con un estándar, qué es lo que tenemos. Ahora, como la pregunta del señor que intervino en la charla era, ¿cómo es que si tengo la misma fase móvil, cómo voy a diferenciar? Lo que pasa es que en la misma placa yo voy a colocar el estándar y voy a colocar la muestra.
en la misma placa. Entonces, estoy sometiendo a las mismas condiciones a, a las dos cosas, al estándar y a la muestra. Entonces, al estar sometida en las mismas condiciones, necesariamente esto va a tener que tener la misma corrida, de forma que yo pueda decir, mirando el estándar, bueno, acá se ve estas manchas, se pueden observar 4 o 5 manchas, y esas mismas manchas tendrían que aparecer en la muestra que me dice, acá lo que tengo es burrito. Entonces, si mi estándar es burrito, en la muestra tengo que ver exactamente las mismas manchas, de forma que yo pueda decir, sí, acá tengo burrito, porque esto es, le estoy sometiendo a las mismas condiciones. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar? Profesor, yo otra vez, Sí. lo que yo le había preguntado es, usted dijo que tiene una serie de placas ya como patrones, ¿verdad? Lo que yo Yo quiero saber, tengo, yo tengo mis estándares, sí, aparte que tengo todos mis estándares, mi stock de estándares, tengo todos almacenados en metanol. Sí. sí, lo que yo quiero saber es si todos esos estándares utilizaron los mismos eluyentes. Primera pregunta. Segundo, entonces al correr cualquier otra muestra y usted ya tiene el estándar en el mismo eluyente, va a dar el mismo resultado. Pero Sí. si los estándares están en diluyentes diferentes y, por ejemplo, por algún error no se ha anotado el eluyente, al hacer la corrida de la otra planta, los RF van a ser diferentes. ¿Y cómo vamos a comparar entonces? Yo tengo a ver si entendemos. Yo tengo mi estándar macerado en metanol. Yo la muestra que recibo voy a macerar en metanol. Entonces, ambos tengo ahí en maceración en metanol. Eso voy a sembrar en una sola placa. En el momento de hacer la corrida voy a hacer la siembra en una sola placa. Entonces, no va a haber diferencia. No es que voy a hacer primero la corrida de mi estándar y posteriormente voy a hacer la corrida de mi muestra para poder comparar. No, en la misma placa estoy colocando mi burrito estándar y mi burrito muestra. Entonces, al estar en la misma placa, le estoy sometiendo a las mismas condiciones. Entonces, Ya tiene que entiendo, tener profesor. necesariamente la misma migración. No Ya entiendo tu entiendo, profesor. pregunta. Ya entiendo, ahora ya entiendo. Yo pensé que usted tenía el burrito ya corrido en una placa con un No, 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 determinado no, no. eluyente. Ah, ya, No, 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 correcto. no. En la misma placa y en el mismo momento se hace la siembra de las dos cosas, para que los dos estén bajo las mismas condiciones. Por eso en la misma placa, por eso acá, a ver, acá en esta lámina, usted estará viendo que dice estándar y se muestra. Estoy colocando en la misma placa, estoy colocando el estándar y estoy colocando la muestra. Y esto después agarro esta placa y coloco en la cubeta y ahí se me hace el desarrollo cromatográfico. Entonces, está en las mismas condiciones, ambos están macerados en metanol. Ambas están con la misma fase móvil. No tiene que haber por qué uno me va a correr distinto que el otro, porque entonces está mal. Acá, al tener las mismas condiciones, me tiene que dar la misma corrida de forma que yo pueda decir, mido los RF y sí, tienen la misma RF, entonces es burrito definitivamente. ¿Está respondida su pregunta, sí? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay varias preguntas en el chat, ¿verdad? Nos pregunta, por ejemplo, Carlos Benítez. Profesor, ¿qué criterios se deben tener a la hora de elegir las mezclas de solventes? Bueno, como yo les dije, un solvente, una fase móvil universal es la de hexano 7,3. Eso vamos a ver si el comportamiento de la muestra, porque muchas veces nos llega una muestra y no sabemos en qué fase móvil correr, si es polar, si es polar.
a no ser que ya sepamos, bueno, acá tenemos tal producto, miramos la bibliografía, bueno, acá lo que vamos a encontrar son sustancias polares, entonces esto va a tener más afinidad por la fase estacionaria, que decir que si no le agrego a mi fase móvil alguna sustancia polar que me pueda arrastrar a la muestra, se me va a quedar en el punto de siembra. Y yo lo que tengo que buscar es que en mi soluto los metabolitos secundarios presentes ahí tengan afinidad por la fase móvil. Entonces se va a ir produciendo una migración que la migración se hace a salto. De a rato la muestra está en la fase móvil y de a rato está en la fase estacionaria. Entonces, tengo que usar allí de forma que mi fase móvil tenga la suficiente polaridad como para que me produzca la separación de los componentes de la muestra. ¿Está respondida? ¿Puede habilitar su micrófono a la persona para decirnos si el doctor Rafael le respondió? Entendido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. Tenemos otra consulta de Carlos Darío Prieto. Profesor, consulta, ¿las placas tienen alguna preparación previa? Si es que en nuestra fase móvil no vamos a usar agua, la placa está así directamente, ya se puede usar de la caja en la que viene esas placas que tienen este rótulo que tiene sílica G, 60, así viene la caja con este rótulo, entonces de ahí directamente ya podemos utilizar. Ahora, si nuestra fase móvil va a tener agua como uno de los componentes, porque a lo mejor los componentes de esta muestra son muy polares, entonces se va a quedar muy, muy pegado al punto de siembra, entonces muchas veces se usa agua. Entonces, en ese caso, hay que calentar previamente la placa, lo que se llama activar la placa, y posteriormente vamos a usar. Pero si es que en nuestra fase móvil vamos a usar solamente esa no acetona, como es la que normalmente se utiliza, entonces no hace falta ninguna preparación previa. Tenemos otra pregunta de Elsa Beatriz Cárdenas Aguilera. ¿Se puede usar solo metanol para la maceración? Es la que normalmente se utiliza. Ahora habría que ver si vos querés identificar solamente si la planta que te traen es realmente eso, o bien si vos querés ya hacer una investigación y necesitas estar separando los componentes del producto, entonces vas a empezar con comenzando, después vas a poner vas a dejar macerando en el sano, después vas a separar eso, vas a tomar la muestra nuevamente, lo vas a en cloroformo y después terminas en metanol, pero eso ya es si es que vos vas a hacer investigación con los componentes de la planta. Si es que vos vas a hacer identificación solamente, lo que querés hacer es una identificación solamente, entonces el solvente más utilizado es metanol. Tenemos otra pregunta de Laura Arévalos. ¿Hay una cantidad estandarizada de muestra que sí o sí debo extraer o puedo hacerlo con una cantidad de muestra que tengo, perdón? Eso me parece que se refiere más bien a este tratamiento que tenemos acá. Si tenemos, por ejemplo, 100 gramos de una muestra en una bolsita, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer
cómo tendríamos que cuartear de forma de que sea una cosa representativa del total de la muestra, lo que uno va a poner ahí a macerar, y de forma tal que después al hacer la siembra eh, podamos observar si es realmente, al comparar con el estándar, nuestra muestra con el estándar, a ver si realmente es la misma cosa. Lo mismo sucede si tenés en forma de saquitos de té, que cada saquito generalmente tiene 1 gramo. Lo conveniente es tomar 10 saquitos, agarrar esos 10 saquitos y ponerlos todos juntos, luego hacerla, colocar sobre la placa, sobre el papel de aluminio y hacer el mismo parteado. O en el caso de que tengas un comprimido, lo que tenés que hacer es tomar 10 comprimidos, triturarlos finamente y de ahí tomar 1 gramo de muestra y a ese le agregar el metanol y usar. Me parece que hacia eso va tu pregunta. No sé si está en lo correcto, si es esa tu pregunta, a ver si está bien respondido. Si no, voy a tratar si me podés explicar un poco mejor. Sí, sí, profesor, esa era mi pregunta. O sea, lo que entendí es que tiene que ser representativa de la muestra. Exacto, así Que mismo. tengo exactamente, sí. Porque a veces tengo muy poca cantidad y si está referenciado, puede que yo pensaba que tendría que ser sí o sí, qué sé yo, 50 gramos de muestra. No, no, Pero no, si no. me dice que es una cantidad representativa Tiene de que la ser muestra representativo de que tu tengo, muestra. excelente. Gracias, profe. Ok. Bueno, me están solicitando que continuemos con la presentación y que dejemos la pregunta para el final acá en el chat. Entonces, ¿podríamos Eh, continuar? prácticamente eso era todo lo que tenía preparado, así que ya Entonces, puedo hacerla. Hay dos preguntas más. Una sí, pregunta es de Luis Alberto Barrios Villar. Dice, ¿se podría aislar el principio activo de una planta medicinal con esta técnica? sí, esa era una de las cosas que yo expliqué anteriormente, que si es que vos querés aislar uno de los principios de la planta, tenés que ir tratando a la planta con distintos solventes. ¿Te acordás que dije que primero tenés que tratarlo con el sano? Ahí vas a sacar un grupo y de ahí vas a hacer la siembra, pero eso ya es investigación, ya estás buscando vos los productos, esto ya no es más que vos vas a estar identificando a ver qué tenés ahí, sino que ya vas a estar haciendo una investigación. Entonces sí, en ese caso tenés que tratar con distintos solventes la planta que vos tenés que tener finamente pulverizada, y primero se trata con el sano, después se recoge esa fracción a la siguiente parte de la planta, porque vos filtraste eso, quedó en el filtro el reto, a ese reto que quedó le agregás el SAM, cloroformo o acetato de etilo, que tiene una polaridad mayor que el hexano. De ahí vas a dejar en maceración por una noche, al día siguiente vas a sacar y vas a ir recogiendo, y después vas a hacer en metanol, y la última, y vas a tener así en 3 formas ya tu muestra, y vas a hacer una corrida cromatográfica, y en ese caso te conviene utilizar estos reveladores específicos para poder saber. Y eh, si es que tenés un estándar de lo que vos estás buscando, por ejemplo, te convendría hacer una placa preparativa. Una placa preparativa es cuando se extiende a lo largo. La presentación de estas placas son de 20 por 20. Entonces, vos a lo largo de esa placa de 20 centímetros de largo, vos haces una siembra. Entonces, colocar un vidrio tapando casi toda la corrida, y solamente ahí en el bordecito vos le rociás con uno de estos reveladores, y podés comparar con tu estándar, si es que tenés el estándar
de lo que vos estás buscando. Eso es lo que se hace en investigación. Tenemos otra pregunta de Luz Bóveda. Dice, una sola vez se realiza la corrida en el caso. Una sola vez se realiza la corrida. En caso de coincidencia, el RF muestra estándar o después se cambia la fase móvil para confirmar que se repita el mismo comportamiento muestra estándar. Generalmente lo que se hace es tratarlo con dos o tres solventes distintos, de forma que y ahí tenés que variar la polaridad de tu fase móvil. Empezás con esa 7-3, 7 de hexano y 3 de acetona. Después puedes ponerle 9 de hexano y 1 de acetona, y después poner 6 de acetona y 4 de hexano. Entonces ahí vas a ver el distinto comportamiento que vaya teniendo tu muestra. Entonces ahí ya, con esos tres ensayos ya podés decir, sí, acá realmente lo que tengo es tal cosa. Tenemos otra pregunta de Enzo Cristaldo y dice, ¿qué factores físicos podrían alterar la placa? Ejemplo, temperatura, humedad, ¿alterarían la corrida? Eh, Generalmente no altera eso la corrida, porque acá lo que vos tenés que tratar bien, que vos vas a tener tu placa en un lugar bien guardado y que vas a sacar solamente en el momento de utilizar, no vas a tener en un lugar donde haya mucha humedad, porque sí, la humedad le va a afectar a la sílica, por supuesto. Entonces, vos tenés que tener esa precaución, tenés que tener en un cajón bien guardado tu caja de donde están las placas cromatográficas. Tenés que estar teniendo la precaución con la cubeta de que vos saturaste bien la cubeta antes de utilizarla. Tenés que estar teniendo en cuenta esos factores, pero así un factor anormal, digamos, no tendría que influir sobre la placa. Tiene que ser, vos tenés que cuidar tus materiales. ¿Se entiende? ¿Está bien respondido? ¿Contestó a su pregunta? Sí, gracias, dice. Tenemos una última consulta del chat y dice, ¿la muestra debe estar en la misma concentración del estándar o tiene que tener el mismo tratamiento que el estándar? Tiene que tener el mismo tratamiento. Acá vos no estás cuantificando, entonces vos lo que estás haciendo es una identificación solamente. Entonces, acá lo que te interesa es que eh, tenés que tener tenés tu estándar y tenés tu muestra, y las manchas que se observen después de la corrida tienen que coincidir de forma que tengan el mismo RF. No necesariamente tiene que tener la misma concentración, porque los metabolitos secundarios presentes en las plantas varían de acuerdo a ciertas condiciones de la naturaleza. Entonces vos no sabés en qué momento una persona se puede recoger, si era en una etapa de mucho florecimiento, en una etapa o era un lugar donde está siendo atacado por insectos. Entonces acuérdense que los metabolitos secundarios se forman como resultado como una defensa de estas plantas a ciertos ataques. Entonces, lo importante es que se observen las mismas manchas, no necesariamente que tengan la misma concentración. Esto no es no vas a cuantificar, acá lo que querés hacer es identificar solamente. ¿Sí? Gracias, doctor, entendido, dice. Hay otra pregunta aquí, dice, profesor, en el caso de la cromatografía de capa fina preparativa, en el momento de extraer la fracción específica que se busca, ¿esta se debe resuspender en la fase móvil
o en el solvente de almacenamiento. Esto vos haces la corrida cromatográfica, observas dónde está puesta la sustancia que vos estás queriendo, el metabolito secundario que vos estás queriendo separar, entonces se marca así con un lápiz a lo largo para poder raspar posteriormente y se coloca en un embudo con un papel de filtro. Ahí le vas agregando metanol para poder eh, hacer que vaya la sustancia que vos estás buscando, va a pasar a través del papel de filtro, arriba va a quedar las otras sustancias y vos vas a recoger en un vial lo que a vos te interesa. Entonces, eso que a vos te interesa va a estar en metanol y eso después vos podés hacer su identificación usando por cromatografía de masa o ahora que tenemos un RMN nuevo en la universidad. Entonces, haciendo ya uso de otras cosas, vos podés hacer ya una investigación, pero eso ya es la etapa de investigación. Profesor, ¿puedo hacerle Sí, una última pregunta? sí, Muchas veces cuando se eluye una muestra, sí, en la muestra que va subiendo van más de un componente. Usted se acordará del doctor Miguel Ángel Gutiérrez, ¿verdad? sí. Que vino de la Universidad de La Laguna. Él nos había aconsejado en aquella época hacer una cromatografía bidimensional. Una vez que se seca con el primer eluyente, se da la vuelta a la placa, Sí, se cambia el solvente con otra polaridad y sí, allí puede que se vean dos o tres componentes que antes no se veían y entonces se puede separar. perfecto. Es lo que generalmente sucede cuando uno está buscando triterpenos y esteroides, por ejemplo. Sí, Sí, porque si uno va a hacer un RMN o un infrarrojo de un solo punto, en ese un solo punto puede que estén tres componentes. Entonces no es un solo componente y el RMN o lo que sea va a salir todo, no vamos a poder identificar en una palabra. sí, Eso nomás, profesor. Se puede hacer entonces eso. Funciona hasta ahora. sí, sí, sí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay preguntas en el chat. Estuve mirando eh, nuestro formulario de asistencia que les pido por favor que completen todos para poder emitirles su certificado. Les pido que tengan un poquitito de paciencia con el tema de los certificados porque estamos un poco saturados de trabajo en este momento, pero estaremos intentando que la semana que viene les lleguen a sus correos electrónicos. Entonces, solamente eso les voy a pedir un poquito de paciencia. Mucha gente me está solicitando que dejemos la presentación disponible, entonces le voy a pedir a Rafael que me pase su presentación en PDF para poder compartirla con las personas interesadas que me pueden mandar un correo electrónico y yo dejé mi correo electrónico ahí en el chat. Voy a volver a escribirlo. Eh, en nuestro formulario, Yo también acá puse mi correo electrónico y ujú, mi número de teléfono por si alguien me quiera hacer alguna consulta. Después no hay problema, me puede llamar a mi correo electrónico o a mi teléfono en WhatsApp, igual, no importa, te puedo contestar cualquier duda que surja. Y para cerrar ya, yo quiero agradecer a todas las personas que se han unido a esta charla, que, como dije, tiene sus problemas porque se hace de una forma, no es la forma común como solíamos hacer cuando estamos disertando en presencia del público. Esto tiene muchos problemas, así como la que estaba al principio, que no podía abrir para que se vea toda la presentación. Hay cosas que por culpa del virus tenemos que estar eh, aguantando, pero en fin, se pide un poco de comprensión a toda la gente y les agradezco a todos.
Excelente presentación, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Acá hay muchas felicitaciones para Rafael, hizo una excelente presentación, todo muy claro, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Voy a enviar una vez más por cualquier cosa la lista de asistencia, está acá en el chat, les pido por favor que completen porque para nosotros es muy útil, entonces ya podemos saber a qué hora ustedes tienen disponibilidad de tiempo y cuáles son sus temas de interés. Hay mucho interés en todo lo que tiene que ver con plantas medicinales y cromatografía. Bueno, entonces nos estaremos organizando para poder compartir con ustedes esas temáticas que son de su interés en el transcurso de este año y a partir del año que viene nuevamente. Muchísimas gracias a todos.